Buenas tardes, mi nombre es María González, estudiante de Ingeniería en Producción Animal, F01. Yo les voy a hablar sobre la importancia de la genética. ¿Qué es la genética en general? La genética es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos se transmiten de una generación a otra. Para comprender esto hay que saber qué es la herencia, que es la que examina los genes que se encuentran en las células del organismo y que poseen un código especial denominado ADN, que sería el ácido desoxirribonucleico. Este código determina el aspecto físico y las probabilidades de contraer determinadas enfermedades. Esto es denominado por Gregorio Mendel, que con uno de sus experimentos dio las bases que se conoce como la ciencia de la genética. Su paciencia, su metodología y su labor permitió lo que hoy en día es explicar las características de orden físico, sus comportamientos tanto psicológicos y los heredados. Importancia de la genética. La genética es una ciencia que estudia la transmisión de las características hereditarias, como en los organismos, la trayectoria de las evidencias, cómo se trata del crecimiento exponencial, los aportes sobre la evolución de las especies y sobre todo las soluciones a problemas congénitos o enfermedades que resultan de mayor ventaja para algunos experimentos. También de manera ética y, por ejemplo, también para estudiar con diferentes metabolismos, como por ejemplo la clonación, también para determinar los diferentes cambios que presenta nuestro cuerpo, las diferentes características que presenta nuestro cuerpo, es muy importante saberlo. La herencia es como que la genética es como la transmisión a través de la información que existe en diferentes núcleos de células, de maneras anatómicas, como dije anteriormente, físicas, y de cómo un ser vivo puede descender de otro. Y para conocer la herencia, también hay que conocer la genética y sus semejanzas entre ambas cosas. También es importante denominar diferentes vocablos de esto, que sería que es un genotipo, que es el fenotipo, que es la meiosis, la mitosis y la mutación. Entre los genotipos se basa como en el conjunto de informaciones transmisibles que contienen los genes como tal. El fenotipo es cualquier característica visible que representa a un individuo de manera física, de la conducta, determinada por la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. La meiosis es una de las formas de división celular propia de las células reproductoras, en la que produce una unión en el cigoto entre dos células, o sea, un óvulo y un espermatozoide, en pocas palabras. La mitosis es la división celular que da como resultado dos nuevas células y la mutación es como la variación que produce el genotipo y el individuo y tiene lugar en el ADN. La bioquímica del ADN es el nombre químico que se le da a las moléculas que contienen la información genética en todos los seres vivos. Puede ser es de doble hélice, cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, que es la desoxirribosa, y los grupos de fosfato, enganchados a cada una de ellas de diferentes etapas, que sería la adenina, citosina, guanina y timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases de la adenina, que se enlaza con la timina, y la citosina con la guanina. La secuencia de esta es la base de lo largo de las cadenas en las que pueden ser diferentes instrucciones para formar las proteínas, las moléculas del ARN. Las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel constituyen las bases de la genética y sus teorías, que como dije anteriormente fueron postuladas por Gregor Mendel entre los años 1865 y 1856. Fueron las primeras leyes, son diferentes leyes que dan a lugar con diferentes nombres, como por ejemplo la primera ley, también denominada principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, establece que cuando se cruzan los dos individuos de raza pura, que son homocigotos, la primera generación, que serían los heterocigotos, los dos individuos de raza pura, será igual entre ellos, o sea, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Además, sobresaltará los rasgos fenotípicos de una de las progenitoras o genotipos denominantes, o sea, de las características denominantes de los dos individuos. La segunda ley de Mendel habla sobre el principio de la segregación, que consiste en que los cruces de dos individuos de la primera generación filial tendrán lugar una segunda generación filial en la que reaparecerá un fenotipo del individuo recesivo y resultarán diferentes, o sea, es decir, las características recesivas permanecerán ocultos a una proporción de 1 entre 4. Y la tercera ley
La tercera ley, también conocida como principio de la transmisión independiente, consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí o con genes que están en regiones muy distantes de los cromosomas. Asimismo, al igual que en la segunda ley de Mendel, esta manifiesta que esa sería una generación filial. Mendel obtuvo esta información con diferentes experimentos, que por sí fue cuando cruzó los guisantes, cuyas características de color y rugosidad se encontraban en los cromosomas diferentes. Y fue así que observó que existen características que pueden ser heredadas de manera independiente. Bueno, muchas gracias.